¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. No os había visto en este 2023, así que desearos un feliz año nuevo y espero que hayamos vuelto un poco más descansados y con las energías renovadas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos el presupuesto y el desarrollo de las acciones de cohesión en destino y de los planes y del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Extremadura, que se ha diseñado para dar respuesta a los retos de la sostenibilidad ambiental, económica y también social de la región, proponiendo acciones certeras en los destinos turísticos y proyectos emblemáticos de cohesión entre los destinos. Este Plan de Sostenibilidad Turística Regional comprende acciones en los ámbitos de la transición verde, de la transición digital y también de la competitividad turística, con un presupuesto de 29,4 millones de euros procedentes de la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística 2022 de la Secretaría de Estado de Turismo. Una convocatoria enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. El Plan turístico extremeño está compuesto por 4 planes en destinos rurales con identidad turística que desarrollarán las diputaciones provinciales y 2 actuaciones de cohesión en destinos turísticos en la región que llevará a cabo la Junta de Extremadura. En concreto, los 2 planes locales en la provincia pacense corresponden al destino Tierra de Barros Enoturismo, con un presupuesto de 3.534.500 euros, y el proyecto Paisaje Cultural de la comarca de La Serena, con una partida de 4.129.000 euros, siendo la Diputación de Badajoz la responsable de ambas iniciativas. El proyecto en Tierra de Barros potenciará la comarca como destino enogastronómico y potenciará también las rutas turísticas del vino y del cava. Por su parte, el Plan de Sostenibilidad Turística de La Serena impulsará un ecodestino turístico y sostenible integral, con identidad propia en base a valores medioambientales, paisajísticos, histórico-artísticos, culturales y también artesanos. En la provincia de Cáceres, los planes turísticos que se llevarán a cabo serán, por un lado, el Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón, con un presupuesto de 3 millones de euros para posicionar al turismo sostenible como motor económico de la comarca. Y, por otro lado, la creación del Gran Tour Territorios UNESCO, con un presupuesto de 7 millones de euros para crear una ruta a través de los recursos turísticos más atractivos de los destinos patrimonio de la humanidad cacereños. Ambos proyectos serán ejecutados por la Diputación Provincial de Cáceres. Por otra parte, la Junta de Extremadura pondrá en marcha las 2 actuaciones de cohesión en destino dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Regional. La primera actuación será en el corredor Rayano, con un presupuesto de 4.521.500 euros, y la segunda en el corredor Mozárabe-Vía de la Plata, con un presupuesto total de 7.215.000 euros. La actuación en el corredor Rayano tiene el objetivo de fomentar la cohesión territorial en base a la identidad cultural forjada en 10 municipios rayanos en la provincia de Cáceres y 9 en la de Badajoz, a partir de una idiosincrasia propia típica de estas zonas fronterizas con Portugal. La iniciativa contempla actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible, como la rehabilitación de los campamentos públicos de turismo en las localidades de Gata, Pino Franqueado, Alcántara y Valencia de Alcántara, dotada con 370.000 euros, y la gestión sostenible de uso público de las zonas de baño en Las Urdes, con 250.000 euros de presupuesto. Además, se van a llevar a cabo actuaciones de mejora de la eficiencia energética, domotización y digitalización en los campamentos públicos de turismo antes mencionados, con una inversión de alrededor de 1 millón de euros. La actuación de cohesión de destino en La Raya también permitirá la construcción de nuevos miradores turísticos en las localidades de Pino Franqueado y Camino Morisco, con un presupuesto de 250.000 euros, y nuevos miradores de astroturismo en Villanueva del Fresno, Brozas, Trevejo y San Martín de Trevejo, dotados con 150.000 euros. Asimismo, se pondrá en marcha una red de miradores experienciales sobre el río Tajo, en las localidades de Cedillo y de Santiago de Alcántara, con una partida de 216.000 euros.
Del mismo modo, la actuación en el corredor rayano permitirá la creación de una infraestructura ciclista en la localidad de Carbajo, con una partida de 300.000 euros y la dotación de vehículos eléctricos lanzadera entre recursos turísticos en la comarca de Las Hurdes, con 200.000 euros de presupuesto. En el ámbito de la mejora de la competitividad se llevará a cabo, entre otras acciones, la musealización del Centro Europeo del Megalitismo de Valencia de Alcántara y la creación de un espacio de visitantes en Villanueva del Fresno, junto a la puesta en valor de restos arqueológicos en Salvaleón, con una inversión de 300.000 euros. Respecto a las actuaciones de cohesión en el destino Corredor Mozárabe Vía de la Plata, se llevarán a cabo, entre otras, la prolongación e interconexión de la Vía Verde de la Plata de Plasencia, Cáceres, Mérida, Zafra y Monesterio, con una inversión de 1,2 millones de euros. Del mismo modo, se recuperarán las estaciones de la Vía Verde de la Plata, Plasencia, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Casas del Monte, para la construcción de zonas de descanso y de servicio a los usuarios, con una inversión de 2 millones de euros. Asimismo, se construirá un mirador experiencial sobre el río Jerte, junto al Puente de Hierro en Plasencia, con un presupuesto de medio millón de euros, y se mejorarán los equipamientos y accesibilidad de los caminos naturales y vías verdes mediante la creación de zonas de sombra, vegetación, zonas de descanso y terrazas experienciales. También se realizarán actuaciones para optimizar la eficiencia energética de la red de albergues públicos de la Vía de la Plata desde la localidad de Zafra hasta Hervás, con un presupuesto de 800.000 euros. Y dentro de las actuaciones para potenciar la competitividad en la Vía de la Plata se creará un nuevo centro de visitantes en Granadilla, con un presupuesto de 280.000 euros, y se pondrá en marcha una intervención para la puesta en valor del yacimiento arqueológico Castro de Villas Viejas del Tamuja, en Botija, dotada con 450.000 euros. Se trata de un resumen de las principales actuaciones que vamos a llevar a cabo desde la Junta de Extremadura dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística de la región, y que suponen el mayor gasto en la industria turística de toda la serie histórica en Extremadura, sirviendo como motor económico, también como motor de empleo y de lucha contra la despoblación. Una inversión fruto de la cooperación entre el Gobierno de España, la Junta de Extremadura y, por supuesto, las administraciones locales, para crear nuevos productos turísticos, poner en valor el patrimonio natural y cultural y crecer en viajeros, pernoctaciones, estancia media y en el gasto de los turistas que visitan nuestra región, como así ya lo estamos haciendo en los últimos meses. Agradecer desde aquí, por supuesto, a las diputaciones provinciales el trabajo que han hecho de la mano con las administraciones locales y, por supuesto, también agradecer al Gobierno de España y a Europa esos fondos que han llegado. Ahora nos ponemos manos a la obra, como ya nos hemos puesto con los anteriores planes de sostenibilidad turística, y nos ponemos manos a la obra para vertebrar una región de norte a sur, de este a oeste, en ese modelo de transformación turística al que nos encomendamos ya hace algún tiempo y, bueno, esperando que sea satisfactorio, que sea un éxito y que, como decía, pues podamos continuar creciendo en número de viajeros, pero es verdad que no crecer por crecer, sino crecer porque somos un destino sostenible, un destino que cuida cada detalle de cara a los turistas y que, como decía, transforma ese modelo turístico al que nos hemos encomendado. Así que, por nuestra parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, sé que son 2.000 millones de datos, pero... Sí, buenos días, consejera. Yo quería que concretara el periodo de actuación de toda... Sí, se lo pregunto porque al principio hemos tenido en algunos ministerios un plazo, luego otros, por suerte ya se han estabilizado todo. El periodo es 2025, principios de 2026. En principios de 2026 tiene que estar todo esto ya hecho, ¿no? Sí, ya es muchísimo, ¿verdad? Nosotros lo vemos así también, pero estamos con fuerza, con ganas y con todo estructurado para que así sea. Imagino que las actuaciones empezarán ya, ¿no? O sea, sí, en este empezarán mismo año. en breve y tenemos que cumplir con los plazos, o sea, que es que esto es así. Y ahora que preguntaba, se me olvidó decir antes que igual
o igual con tanto dato no sé si os habéis dado cuenta, hablábamos de unos vehículos lanzaderas en la zona de las Urdes. Tuvimos una reunión con la comunidad autónoma de Castilla y León porque de alguna manera las Urdes al final lindan con la alberca. En la alberca hay muchísimo turismo y queríamos hacer una especie de convenio, ¿no?, para traspasarnos de alguna manera a esos turistas, y esos vehículos lanzaderas lo que van a hacer también es turistas que llegan, a las Urdes, que puedan ir a la alberca, y turistas que llegan a la alberca que puedan ir a las Urdes, porque parece que existe ahí un muro de Berlín entre una comunidad y otra, y solamente es hacer así y la gente parece que no pasa ni para arriba ni para abajo. Entonces, al final, en esa reunión que tuvimos con la gente de turismo de la alberca, nos demandaban los empresarios el hecho de poder meter en estas acciones de cohesión en destino, que al final la propia frase pues viene un poco a decir eso, pues esos vehículos lanzadera entre Urdes y la alberca. Se me olvidó decirlo antes. Sí, yo quería preguntar el número de viajeros que recibe Extremadura cada año y la previsión o la estimación que vosotros hacéis con esta serie de medidas, ¿en cuánto se va a incrementar ese número de viajeros? Pues mira, es una buena pregunta porque, claro, la estimación ya la hemos dicho muchas veces, ya hemos dicho lo que queremos que suponga, las pernoctaciones a las que queremos llegar. O sea, si queremos llegar a 2,2 pernoctaciones, el día que lleguemos a 2,2 queremos 3,6, ¿sabes? O sea, es que nosotros somos así. Yo creo que el inconformismo es lo que tiene que reinar y cada vez ser más ambiciosos cuando uno llega a la meta, ¿no? Yo creo que estas acciones de cohesión en destino y estos planes de sostenibilidad turística eran mucho más que necesarios, porque no es que Extremadura o el resto de comunidades autónomas, que también lo ponemos de manifiesto siempre en el Consejo Español de Turismo, estuvieran estancadas, pero es verdad que el modelo turístico ya no es el mismo que era. Y tampoco el viajero, yo siempre marco ahí un antes y un después en la pandemia. El viajero prepandemia no es el mismo perfil que el viajero pospandemia. Nosotros no teníamos el mismo número de turistas antes de la pandemia que después. Extremadura, si me permitís la expresión, aunque tampoco a mí me gusta mucho, está un poco más de moda después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el turista pospandemia ya no elige el sol y playa cada vez que tiene vacaciones o cada vez que tiene un puente o cada vez que tiene un fin de semana, sino que el perfil ha cambiado, eligen destinos sostenibles. Extremadura lleva trabajando en la sostenibilidad muchísimos años y yo creo que ahora está recogiendo también esos frutos. Entonces, por esperamos llegar a las 2,2 pernoctaciones, pero luego vamos a querer llegar a las 3,6, y yo creo que este plan de sostenibilidad turística y las acciones de cohesión en destino suponen una transformación integral del modelo turístico que existe en la región. Además, un modelo en el que, perdonad que me repita, pero en el que lo han entendido perfectamente los ayuntamientos y lo han entendido perfectamente las diputaciones provinciales. Lo hemos entendido perfectamente todo el mundo. O sea, nadie se ha querido quedar en el modelo en el que estábamos, sino que hemos sabido aprovechar los fondos que nos han venido para poner en marcha una serie de actuaciones que ya teníamos nosotros previstas, pero que con fondos propios pues iba a ser imposible o nos iba a suponer pues a lo mejor 10 años. Entonces, bueno, con esa esperanza. ¿Ya? ¿Qué calor hace aquí?